Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, en el capítulo número 6. Y aquí vamos a ver algunas cosas muy preciosas, hermano, porque la vida espiritual del Señor Jesús dijo cosas maravillosas y se las dijo a un hombre letrado, a un hombre que tenía religión, a un hombre preparado, y el Señor le hace ver que él necesita, porque aquel hombre, con la curiosidad de las cosas que decía el Señor Jesús, y no solo decía sino hacía, se le acercó para preguntarle, sorprendido de las cosas que el Señor hacía, y le decía: pues nadie puede hacer las cosas que tú haces si verdaderamente no vienen del cielo. Y el Señor le responde: te es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, porque si no hay un nuevo nacimiento al Evangelio, a la palabra, a Jesucristo, nos va a costar mucho y vamos a entrar en una religiosidad, y hemos entendido que el Evangelio es vida y vida en abundancia. Por eso creemos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y entonces, en el capítulo 6 del libro de Josué, se refiere a la conquista, a la primer conquista, a la primer guerra que iba a tener Josué con el ejército, y había que conquistar, y era una ciudad llamada Jericó, una ciudad amurallada. Solo había un portón muy grande por donde podían salir y podían entrar. No había otra forma de poder entrar a Jericó, solamente una puerta. Entonces era prácticamente una ciudad amurallada, humanamente imposible de tomar, humanamente imposible de conquistar, porque el Señor, al caer esas murallas, va a actuar en lo demás que viene, pero tiene que entrar precisamente aquí. Entonces es difícil, porque el Señor empieza por lo más difícil, es conquistar nuestro corazón. Y cuando empieza por lo más difícil, va el hombre a reconocer, y por eso es que hoy nosotros reconocemos que muchas cosas que ocurren en nuestro caminar, que somos salvos, no es gracias a nuestra inteligencia, a nuestro poder, sino que ha sido el Señor. Y entonces de eso se trata precisamente lo que vamos a ver en esta noche. Jericó, dice la palabra en el versículo 1, que era una ciudad muy bien cerrada. ¿Por qué estaba cerrada? A causa de los hijos de Israel, porque la habían rodeado. Dios les había entregado Jericó en sus manos. Ya le había entregado, pero no la habían conquistado. Había que conquistarla. Y entonces nadie salía y nadie entraba a esa ciudad, sino que estaba pues cerrada, porque el Señor habla las cosas como que si ya fuera. El Señor les dijo: esta ciudad ya es de ustedes. Ya ustedes tienen una victoria, ya la ciudad está derrotada, ya ustedes la conquistaron, pero todavía no había empezado ni siquiera la batalla. Porque, repitiendo, Dios habla de las cosas
que no son como que si ya fueran. Entonces ahora va a conquistar Jericó. Habían tenido peleas con algunas tribus, con algunos pueblos, pero no tenían murallas. Era más fácil pelear contra ellos porque no tenían dónde refugiarse, dónde salvaguardarse. Y entonces ahora va el Señor a ponerlos a prueba. En el versículo 2, hermano, interviene el Señor como siempre lo hace y dice: y el Señor dijo a Josué: mira, he entregado Jericó en tus manos. No había empezado la pelea, no había empezado la conquista, pero Dios ya los había entregado, porque en el Evangelio Dios habla de las cosas como que si ya fueran. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos salvos, pero todavía estamos luchando, pero ya somos, la Biblia menciona y señala que somos salvos por el poder maravilloso de Dios. Hemos alcanzado esta salvación, la gente nos mira y ¿de qué son salvos? Pues bueno, somos salvos del pecado. Entonces, en ese versículo 2, el Señor platica con Josué y le dice: mira, te he entregado Jericó en tu mano, y a su rey con sus guerreros o con sus valientes guerreros. Naturalmente estas disposiciones son divinas, porque, repitiendo algo que ya dije, que Dios habla como que si las cosas ya hubieran pasado. Y entonces le está diciendo que le está entregando en sus manos la ciudad de Jericó, pero ni siquiera han empezado la guerra, no la han conquistado, pero Dios habla de esa manera. Por ejemplo, a nosotros nos dice que somos salvos. Somos salvos del poder del pecado. Cristo ya nos salvó y somos declarados salvos por la misericordia de Dios. Todavía nos enfermamos, todavía tenemos luchas espirituales, pero ya somos salvos del pecado. Pero el pecado nos puede alcanzar, pero la Biblia dice que somos salvos porque la palabra de Dios habla en un sentido como que si las cosas ya pasaron. Entonces, en ese versículo 2 viene el Señor y le va a hablar a Josué acerca de un cumplimiento profético. Ese cumplimiento profético, hermano, está en Deuteronomio 7, versículo 24. Si tiene tiempo, usted lee ahí y vuelve a regresar a donde estamos, porque el Señor le dice al pueblo de Israel, especialmente a Moisés, que si cumplen con lo que Él dice, la palabra, nadie les podrá hacer frente. Y lo deja escrito. Y ahí está en Deuteronomio, en el capítulo número 7 y versículo 24. Y entonces ahora viene y le está recordando una promesa a Josué. No se la está dando aquí, sino le está recordando, como nos recuerda muchas veces a nosotros cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos agobiados, cuando estamos decaídos, que Dios es poderoso para sostenernos y sacarnos y darnos la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Porque de eso se trata este es un cumplimiento profético. Profecías donde interviene la palabra del Señor y va a llegar. La palabra del Señor tiene cumplimiento, ahora, mañana o pasado mañana, pero que la palabra se va a cumplir, se va a cumplir.
Y esta era una palabra profética dada a Israel allá en el libro de Deuteronomio, como le decía yo, en el capítulo número 7, versículo 24. Y entonces el Señor dijo a Josué: mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey. No habían lanzado una sola flecha, no habían llegado a las murallas, pero Dios las cosas las habla como que si ya fueran. Por eso la palabra dice que nosotros somos salvos ya. Está hablando en un sentido, hermano, pero acuérdese que esta salvación ya la tenemos, pero se tiene que consumar. Pero Dios habla en un sentido de las cosas como que si ya fueran. Y eso es lo lindo del Evangelio, para que nosotros creamos en la palabra del Señor y que en Jesucristo y por el Espíritu Santo tenemos la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces, fíjese, mire cómo dice la palabra. El Señor le habla a Josué. No habían tirado una flecha. No estaban todavía dando vueltas. Pero el Señor habla en un sentido como que si las cosas ya fueran. Y le dijo Josué: mira, he entregado a Jericó en tu mano y a su rey con sus valientes guerreros. Estas son noticias, son disposiciones divinas, porque le decía, por eso es que la palabra dice que nosotros ahora ya somos salvos. Aleluya. Por el poder maravilloso de Dios. Entonces dice, si ya digamos la ciudad ha sido entregada, si hay disposiciones divinas, ¿por qué tenían que conquistarla? Porque hay cosas que Dios ya dejó para nosotros y aquí podemos verlas. Y entonces en el versículo número 3, el Señor les va a dar estrategias, pero no estrategias militares, sino que en el Evangelio las estrategias son divinas. Y esas estrategias divinas que hay en el Evangelio, por la palabra del Señor, nos van a dar la victoria. Entonces dice, van a marchar alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra. Miren, rodeando la ciudad una vez, y así lo van a hacer por 7 días. No son 6, no son 5, no son 8, no son 10, 7 días. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si nosotros, hermano, trabajamos, cumplimos con la palabra del Señor, Dios nos va a dar la victoria. Aquí lo vamos a poder observar. Van a marchar alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez, así lo van a hacer por 6 días. Son estrategias. Como por ejemplo, nosotros estamos sirviéndole al Señor. Una de las estrategias es leer la palabra. Otra de las estrategias que tenemos es orar. Y luego de que leemos la palabra, de que oramos, hermano, y que hacemos las cosas que nos corresponden, dice, reprended al diablo y va a huir de vosotros. Porque hay tips que Dios nos deja a nosotros, como estos que estaban viviendo en Jericó. Las estrategias, Josué era un caudillo, era un guerrero, entendía de estrategias militares, pero las estrategias de Dios son diferentes, son totalmente distintas, porque ahora en vez de estrategias de orden militar, iban a ser estrategias de orden divino, lo que iba a decir Dios. Josué había tenido la virtud de moverse con Israel y él era testigo
de que ellos se movían cuando se movía la nube. Pero resulta que ahora ya no había nube. ¿Cómo se iba a mover entonces ahora? No se iba a mover por nube porque, repito, no había. Pero iban a haber estrategias militares dadas por el Señor, o tal vez de orden no militar, dadas por el Señor, en las cuales tiene que haber un cumplimiento. Y ese es el evangelio que nosotros llevamos ahora, en donde Dios nos habla. Y si nosotros aplicamos la palabra, hermano, vamos a obtener la victoria en las cosas que necesitamos tener una victoria. Pero aquí está lo que nosotros debemos. Fíjese que, por ejemplo, con el diablo, el Señor no dice que peleemos, porque el diablo es una potestad, el diablo es un poder. Entonces el Señor dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces hay cosas en las que podemos enfrentar y otras que vamos a ponernos atrás del Señor para que Él nos guíe y nos dé la victoria. Ahora notemos esto, y yo le decía que estas estrategias no son de orden militar, sino de orden divino. Ejemplo, nosotros, hermanos, no salimos adelante, no nos salen las cosas bien, y nosotros, pero si le estoy sirviendo al Señor, pero si estoy viniendo al culto, pero si estoy leyendo la palabra, y de repente lo que usted necesita y yo es perdonar, y no lo hacemos, porque el perdón es un arma. Por eso el Señor dijo: las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para deshacer estrategias, especulaciones y deshacer todo aquello que está contra nosotros. Nos estamos acercando a un fin de año. La gente pone la esperanza en un año nuevo. Ahora ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquí, ya no voy a hacer allá. El 31 se comió un tamal, pero ya el 5 se comió como 5 tamales. O sea, hay proyectos, hay expectativas, pero ¿cuáles son las del Señor? Por eso el Señor les iba a dar estrategias, pero no de orden militar, sino estrategias de orden divino. Porque en primer lugar ya no había nube. ¿Y cómo nos movemos ahora si no hay nube? Porque antes, acuérdense, ellos se movían la nube, deshacían el campamento y se iban siguiendo a la nube. Pero eso se terminó. Se terminó porque empieza una dispensación distinta con Josué. Ya no había nube. ¿Y ahora cómo nos movemos si no hay una nube? Ahora se van a mover por la palabra bendita del Señor. Entonces, ahora van a ver, Josué era un guerrero, era un hombre de guerra, no tenía temor. ¿Cuántas veces se había enfrentado a la muerte en las batallas que tenía Israel? Pero ahora tenía un general en jefe que se llamaba Dios. Y Josué no iba a hacer lo que... Por eso es que, miren hermano, en el Evangelio no podemos hacer lo que queremos. Somos el ejército del Señor. Y un ejército está supeditado a una cabeza, a un mando. ¿Cómo cantamos? ¿No cantamos que nuestro capitán es Cristo? Bueno, estamos bajo la sujeción y bajo la condición del Señor Jesucristo. Preguntemos. Entonces Josué no se movía. Nunca se habían enfrentado a una ciudad como Jericó, una ciudad con muros, una ciudad con una gran puerta, una ciudad amurallada. ¿Cómo iban a hacer si las armas que tenían eran armas primitivas en ese momento? No tenían catapultas, tenían lanzas, tenían espadas y tenían flechas.
Y Jericó estaba bien amurallado, porque Jericó es una representación. Todo esto son figuras que tenemos que cotejar. Y Jericó era una ciudad muy bien cuidada, muy bien guardada. Nadie entraba y nadie salía cuando cerraban. Cosas que hay ahí, porque Jericó es una representación, hermano, del alma. Hay cosas en el creyente que se ocultan. Hay cosas que están encerradas. Hay vicios muchas veces en nosotros los cristianos que no queremos que se sepan. Por eso es una muralla. Y no quiere que entre nadie ahí que no sepa esos secretos. Pero Dios y Cristo Jesús y el Espíritu Santo no pueden ser burlados. Todo lo sabe. Entonces es la conquista. ¿Por qué no conquistaron una tribu? Sino que es la ciudad que está amurallada, porque a través de esas murallas se escondían muchas cosas. Usted sabe que en Jericó había una mujer que se dedicaba a la prostitución y le iba bien, que se llamaba Rahab. Y así como ella, había muchas cosas en Jericó que se movían. Entonces Jericó es una ciudad que tiene que conquistar Josué, que es una tipología, viéndolo desde este punto de vista, del Espíritu Santo. Conquistar esa ciudad para poder seguir adelante. Bueno, entonces miremos algunas cosas aquí. Dice, entonces le da las estrategias no de orden militar, sino de orden divino, porque ya dijimos, ya no había nube. La nube los guiaba, ahora ya no había. Entonces en el versículo 3 dice, van a marchar alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez. Así lo van a hacer por 6 días. Solo iban a dar vuelta. Solo a dar vuelta. Una vez cada día. Y eran 6 días. Iban a dar 6 vueltas. Qué raro. ¿Y les tiramos piedras o qué hacen? No hagan nada. Solo den una vuelta. Entonces, aquí está. Y dice acá, y 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Pero había estrategias, porque en el 5 dice, y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, miren, y cuando oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Por eso hoy en día es importante la alabanza, que nosotros alabemos al Señor. Porque miren hermano, yo me recuerdo que cuando yo llegué al Evangelio, a mí no me gustaba la alabanza. ¿Y qué me iba a gustar si estaba bien enchamucado? Entonces, no, pero conforme el Señor me fue limpiando, me fue liberando, yo también podía alabar al Señor, porque la alabanza te liberta, la alabanza te da gozo, la alabanza es maravillosa. Sí, el que no alaba al Señor, yo tengo mis reservas, porque en la alabanza hay liberación. Sí, hermano, hay liberación. ¿Cuándo canta usted una canción? Bueno, pues le gustó cuando está ahí sentimental, pero a Cristo tenemos que alabarlo. Ahí nos da la victoria el Señor en la alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces iba a caer Jericó, pero el Señor les tenía que enseñar que no es por la fuerza humana, sino por el poder de Dios.
Porque nosotros somos libres, no por los vasos, sino por el poder de Dios. El poder es de Dios y puede usar un vaso para liberarte, para libertarnos. Pero no es el vaso, es el poder maravilloso de Dios que está operando en la vida de las personas. Entonces en el versículo 5 dice: y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero. No eran trompetas atractivas, era un cacho. Ya veo lo que dice ahí, cuerno de carnero, era un cacho. Y cuando oigan el sonido de la trompeta, si los que estaban ahí en la muralla se reían, porque ellos tenían buenas trompetas, era una ciudad avanzada, ellos venían del desierto, sus trompetas eran un cuerno de carnero. Pero no miremos el objeto, no miremos el vaso, miremos la gloria del Señor derramándose en el vaso. Entonces, a veces eso puede confundirnos a nosotros, los que estamos en el Evangelio, porque no es el vaso. El poder es del Dios de la gloria, del Dios del cielo. A Él hay que darle la gloria siempre, hermano. Usa vasos. Por ejemplo, nos ponen un vasito ahí, le sirven fresco y qué rico. Gracias por el fresco o vaso. No es el vaso, es el que hizo el vaso. En este caso, el Señor. Y entonces, note aquí en el versículo 5, está dando estrategias de orden divino, no de orden militar. Por ejemplo, nuestra preparación para predicar. Nuestra preparación para predicar, hermano, no solamente es leer la palabra, sino que tenemos que guardarnos para predicar. Y pedirle al Señor que nos use y que la palabra que estamos dando, al primero que edifique esa palabra es a nosotros. Por eso usted va a ver predicadores llorando, por eso usted va a ver predicadores que ahora ya es muy raro. Es muy raro, es muy poco, porque como nos sacan en la televisión y hoy los predicadores hasta les ponen maquillaje, entonces se les va a correr el maquillaje. Entonces aquí dice: y los sacerdotes, si los sacerdotes no eran guerreros, llevarán las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Cuando los de Jericó vieron la ínfima calidad de los instrumentos que llevaban los hebreos, un cuerno de carnero, que cuando lo tocaban los hebreos, los gentiles que estaban ahí en Jericó no lo entendían, pero como no era para ellos, es como hoy hay gente que no entiende la palabra del Señor, pero aquí, hermano, hasta el más insignificante entendemos la palabra de Cristo Jesús, porque la palabra trae vida y vida en abundancia. Entonces note, ahí van los sacerdotes, llevaban las trompetas de cuerno de carnero, el arca iba adelante, y al 7º día iban a marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes iban a tocar las trompetas. ¿No cree usted que les pareció a ellos muy extraño? Tenían el momento de decidir si lo hacían o no lo hacían, porque la estrategia era muy rara. ¿Sabía usted que hay gente que está enferma, que el Señor le dice que tiene la cura para esa enfermedad del Señor, pero que esa gente no se cura? ¿Por qué? Porque el Señor ya tiene la cura, pero no la puede aplicar. Porque la cura es el perdón. Ya voy a creer que solo con eso.
Sí. Porque las estrategias de Dios, hermano, uno quisiera que le pusieran cosas muy difíciles, pero no. El evangelio es sencillo y las cosas que el Señor también pone son sencillas. Un evangelio sencillo. ¿Qué pasó cuando estaban haciendo el arca? Era para que se resguardaran de la lluvia, del diluvio, de todo lo que iba a venir, pero la gente no creía en eso. Continúo. Siete sacerdotes, versículo 4, llevarán las 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día marcharéis alrededor de la ciudad 7 veces. Y los sacerdotes entonces van a tocar las trompetas. Sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá y cada hombre derecho hacia adelante. Se van a caer las murallas, digo. Pero resulta que este pueblo le creyó al Señor y siguieron las estrategias, no militares, sino las estrategias divinas. ¿A quién puso adelante? A los sacerdotes cargando el arca. Aleluya. Y atrás iban todo el ejército, pero no van a hacer nada, solo van a marchar, porque en la obediencia está la victoria. Yo no le tengo que insistir mucho, pero el evangelio es de obediencia, porque eso agrada a Dios. Entonces en el versículo 6 dice: Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes. Miren, las trompetas que estaban tocando no eran trompetas de plata, sino eran trompetas de cuerno de carnero. Eran de una ínfima calidad. Se reían cuando ellos tocaban las trompetas, pero es que los instrumentos que da Dios, los instrumentos con que Dios nos equipa, son instrumentos cuando los tocamos al pie de la letra, como dice el Señor, tienen poder para derrotar, tienen poder para vencer. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces eran de ínfima calidad. Por eso es, ¿qué es lo que ha escogido el Señor? Lo que dice en 1 Corintios 1. Estaban los sacerdotes, estaba la gente letrada, y dice que Dios escogió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Dios bendiga a los sabios, porque los sabios, miren hermano, muchas veces lo van a operar a uno, le dan medicina, pero tal vez aquella persona que no tiene gran escolaridad, en ese vaso se derrama el poder de Dios, y con una oración podemos ser libres, y con una oración podemos ser sanos, porque el poder es de Dios y no de los hombres. No es de los hombres. Entonces las estrategias no eran de orden militar, sino de orden divino. Hay muchas cosas que pueden ocurrir en nuestra vida para mejor. Mire, cuando yo entendí estas cosas, hermano, y me di cuenta que había dañado yo a algunas personas, y cuando vine al Señor Jesucristo, las fui a buscar para pedirles perdón, porque yo quería ser libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces hay unas cosas tan maravillosas, hermano, que el Señor nos deja aquí a través de la palabra. Por eso vemos el poder, la excelencia del poder de Dios mediante la locura de la predicación.
Se pone uno en la esquina ahí a predicar mal de alguno, aunque sea un bolito, se para y ese bolito empieza a llorar porque ya no aguanta la vida que está llevando y quiere cambiar, y él sabe que el único que puede hacer ese cambio en su vida se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios, bendito el nombre del Señor. Entonces el Señor les va a dar estrategias, pero no militares, sino estrategias divinas. Les hace, bueno, van a dar una vuelta alrededor de Jericó, y cuando estén dando la vuelta van a tocar las trompetas. Y los que estaban arriba, que era lo que decían, como la gente que está afuera, esos están locos. En vez de estar ahí con la familia echándose un traguito bajo el arbolito, ¿qué andan haciendo en las calles? Pues andamos glorificando y alabando el nombre del Señor, porque Él nos ha libertado. Entonces, si usted nota en el versículo 3 y 4 que dice acá, 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas. ¿Por qué no los soldados, sino los sacerdotes? Y 7 trompetas de cuerno de carnero, de ínfima calidad. Por eso Dios en su evangelio, ¿qué es lo que usa? Lo vil y menospreciado del mundo, y nos alcanzó a nosotros. Y nosotros, sin saber muchas cosas, hermano, nos pone a predicar la palabra, pero sabemos algo que es esencial: que Cristo vive y que tiene poder, porque el poder de Dios nos ha liberado de la vida de pecado. Gracias a Dios. ¿Y quién nos saca de ahí, hermano? Porque no hemos experimentado un evangelio solamente de letra, sino que ahora resulta que cuando leemos la palabra, pero si esto fue lo que me pasó a mí, esto fue lo que me ocurrió, aquí está lo que yo debía de hacer, lo hizo guiado por el Espíritu Santo y le ha dado resultado, y ahora glorificamos el nombre del Señor. Y entonces las estrategias para tomar Jericó son las estrategias para tu vida. Mire, si nosotros ya sabíamos leer, tal vez algunos de nosotros ya teníamos algún título, usted por lo menos, pero habían adicciones que no podíamos dejar. No podíamos dejar. Ay, tal vez por estas fechas, tal vez el año nuevo pueda. Porque todos estábamos esperando nosotros, hermano, para el próximo año que entraba y que ahora estamos muy cerca. Pero nosotros no necesitamos de un año, necesitamos de Cristo para seguir adelante y para glorificar el nombre del Señor y meternos con Él. Aleluya. Jericó era un obstáculo, como los obstáculos que tenemos nosotros. Era un obstáculo para seguir adelante. Tenían que vencer Jericó. Usted lee la palabra, nunca se habían enfrentado a una ciudad con murallas como esta. Y las estrategias de Dios tan raras, los pone a marchar alrededor de la ciudad una vez por día, y al último día se va a guardar para que den mucho más vueltas, porque Jericó ofrecía un obstáculo para la conquista de la tierra prometida. Después de Jericó hay tantas cosas. Después de que venzamos nosotros a Jericó, tú puedes servir, tú puedes glorificar, tú puedes exaltar el nombre de nuestro Dios. Pero hay que vencer Jericó. Tu Jericó, mi Jericó, tenemos que vencerlo con las armas del Señor, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, pero son poderosas en Dios para deshacer fortalezas. Aleluya, bendito el nombre del Señor. La ciudad debía de ser tomada de dos formas. Una, fe.
Y la otra, obediencia. En fe y obediencia a la palabra de Dios y no en base a la sabiduría humana. Gloria a Dios, usted estudió, gloria a Dios que usted se preparó, está bien. Pero esa sabiduría humana solamente sirve un poquito para acá. Pero la sabiduría que nos sostiene y la sabiduría, hermano, que nos marca la palabra, es la sabiduría que viene de Dios. Sabiduría que el mundo no entendió, pero todo aquel que ha entendido esa sabiduría le honra, le glorifica y le da gracias al Señor. Entonces, le pone estrategias al pueblo de Dios para ver si obedecían. Usted sabe que el evangelio es de obediencia. Ya vio que a usted cuando vino a Cristo, cuando venimos a Cristo, pues nos invitaron a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, obedece uno. Luego te bautizas, porque es la obediencia la que nos lleva, y la fe la que nos lleva a bautizar. Entonces aquí también era importantísimo si querían conquistar esa ciudad amurallada, esa ciudad que era un obstáculo enfrente de la vida de los hebreos, hermano, pero Dios les va a dar la victoria en la obediencia. Y usted sabe que al final cayeron esas murallas. La gente se reía, pero la última vez tenían que dar 7 vueltas. Hasta un corito hay que dieron 7 vueltas alrededor de Jericó, dando gloria a Dios. Y las murallas de Jericó cayeron. Las murallas de nuestra vida van a caer para que la conquiste Dios y entre a nuestros corazones y dejemos todas aquellas cosas que no son agradables al Señor. Que siga conquistando nuestra vida el Señor, pero no en un momentito, que nuestra vida sea de Dios, porque esa vida, hermano, le va a traer gran beneficio a usted y a todo aquel que entregue su vida verdaderamente a Cristo. Aleluya, dale palmas al Señor. Bueno, porque la ciudad debía ser tomada en fe y obediencia, en base a la palabra de Dios, no en base a la sabiduría humana. Entonces Dios los puso a prueba ahí, a ese ejército comandado por Josué. Era un gran guerrero y les dio las estrategias divinas, no las estrategias militares. ¿Qué tal que Josué se rascaba la cabeza y decía: qué raras estas indicaciones? Porque no tenemos que tirar ni una flecha, no tenemos que usar las espadas, sino que el Señor solo nos ha mandado a que demos vueltas. Bueno, usted ya sabe la historia. Y cuando ellos obedecieron al Señor, cayeron las murallas de Jericó. ¡Aleluya! Pero antes de eso entraron unos espías, y esos espías como que los detectaron y no había dónde esconderse, y se fueron a esconder a la casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y se escondieron en la casa de Rahab. Y Rahab, por haber escondido aquellos hombres de Dios, aquellos hombres que servían a Josué, también Rahab le prometieron, como cuando la palabra nos habla y dice: tú y tu casa serás salvos. ¿Se acuerda al carcelero de Filipo? Tú y tu casa serán salvos, le dice. Y entonces a ella le prometieron que ella sería salva y su familia también sería salva cuando entraran los guerreros de Israel. Y esa profecía
o esa palabra se cumplió. Y de todos aquellos, la única que salió con vida fue Rahab, una ramera. ¿Por qué no una intelectual? ¿Por qué una mujer con un pasado feo? Porque ya se estaba viendo la misericordia de Dios a través del Señor Jesucristo, de perdonar pecados a todo aquel que cree que no puede tener acceso al Evangelio. Y cayeron las murallas de Jericó. Y solo Rahab y su familia, dice que fueron rescatadas. Pero la victoria aquí, aprendió algo nuevo Josué, que las armas de su milicia no eran carnales, pero eran poderosas en Dios para deshacer fortalezas, como dice en el libro de Efesios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para deshacer especulaciones, para deshacer fortalezas. Y así nos tiene el Señor en esta noche y todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Subimos